Buenas noches. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural y Comunicación y Televisión Universitaria, les da la más cordial bienvenida a los foros de discusión abierta Miércoles de Letras. El día de hoy está dedicado a Agustín Vera. Para moderar el panel se encuentra con nosotros Hortensia Gobea. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y productora de televisión universitaria. Le cedo la palabra a Hortensia para que nos haga favor de presentar el panel que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, agradecemos su presencia. Y el día de hoy, como ya nos comentaba Ángeles, está dedicado a Agustín Vera. Para hablar de este personaje nos acompaña Luz Carrega. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana del Distrito Federal. Es la coordinadora del programa de maestría en Historia del Colegio de San Luis. Desde 1997 es profesora e investigadora del Colegio de San Luis. Actualmente es candidata al doctorado en Historia Social y Cultura en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También nos acompaña Gabriela Torres. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Historia por el Colegio de San Luis. En 1997 obtuvo el premio 20 de noviembre y en ese mismo año le fue otorgada la beca por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Se ha especializado en el estudio de la transición del Instituto Científico Literario a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como resultado de estos estudios, publicó un libro denominado El Instituto Científico Literario, un legado del Porfiriato. Hace unos días le fue otorgado el premio Villaseñor y Sánchez en el área de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación, con el tema Las mujeres normalistas en San Luis Potosí. Actualmente es profesora, investigadora y coordinadora de la licenciatura en Historia de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma. Le cedemos la palabra a Luz Carrega, quien nos va a hacer una contextualización. Bueno, buenas noches. Agustín Vera es uno de los autores, creo yo, poco conocidos en el estado de San Luis. Quizás porque la generación a la que él perteneció hubo gente que descolló o que se ha difundido un poco más. Él nació en 1890, en los últimos años del siglo XIX, nació en Acámbaro, Guanajuato, vivió algún tiempo en Puebla, vivió en Aguascalientes y en 1900, iniciando el siglo XX, llegó a radicar a San Luis Potosí, donde se estableció para morir en 1946. Fue lo mismo que Manuel José Otón, alumno del Instituto Científico y Literario, se recibió de abogado por ahí de 1914. Aquí otro paralelismo con Manuel José Otón. Lo mismo que Otón, Agustín Vera fue también juez y fue también magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis, aunque Otón lo fue en otro estado. Vera fue profesor de Derecho Internacional en el mismo Instituto Científico y Literario y dio también clases de literatura. Siendo alumno él del Instituto Científico, organizó con otros estudiantes la publicación de la revista Capullos, en la que participaron la mayoría de los escritores de su generación y en donde además se difundieron estos escritores. En 1919 era redactor de La Razón, fue fundador también de las cenas bohemias que se llevaban a cabo en el restaurante Tupinamba, por ahí de la década de los 40, cenas a las que asistía, perdón que sea tan reiterativa, pero los escritores y los poetas, los intelectuales de la época, grupo que dio origen también o que produjo una serie de publicaciones y cuyas obras en general están recogidas en una revista que se conoció como La Bohemia. Agustín Vera dejó una profunda huella en el terreno literario con sus novelas y además con sus tradiciones potosinas, tradiciones que obviamente él no son fruto de su imaginación, sino que él fue recogiendo de lo que escuchaba de la gente. Haciendo el contexto o
queriendo conocer el contexto histórico que le tocó vivir o en el cual vivió Agustín Vera, podríamos decir que a Agustín Vera le tocan los cambios importantes del siglo XIX hacia el siglo XX. Él nace en los años en los que se está instalando la energía eléctrica en las ciudades principales del país. Le toca la aparición del teléfono o la puesta en marcha del teléfono. Le toca ver llegar a la ciudad de San Luis el primer automóvil. Le tocan los años en los que comienza el cine. Le toca también los años en los que se llevan a cabo los primeros vuelos en avión. Le toca, si nos vamos a otro tipo de eventos, muy jovencito él, si nació en 1890, muy joven él, le toca vivir el estallido de la Revolución Mexicana, que como sabemos tuvo un gran impacto en el estado potosino, pero también le toca, no porque él haya participado, pero sí es parte de esta generación que vive la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que vive la Revolución Rusa, que vive la Guerra Civil Española. Esto lo menciono para poder entender que Agustín Vera vive en años de mucho cambio en el mundo, no solamente para el estado de San Luis, no solamente para México, sino a nivel internacional. Y cambios que efectivamente van a provocar nuevas corrientes en todas las áreas, en todas las disciplinas, que van a dar como resultado inventos desde vacunas hasta nuevas tecnologías, etcétera. Entre el grupo, entre el que se movía, en los años en los que nace Agustín Vera, nacen muy cerquita, no en el mismo año, pero son casi de las mismas épocas. Por ejemplo, don Jesús Silva Herzog, Joaquín Meade. Cuando Agustín Vera tendría unos 10 años, nace Asunción Izquierdo. Entonces estamos hablando de una generación de final del 19, de principios del 20, que va a dejar una importante producción literaria y que obviamente va a influir en las producciones literarias posteriores a estos años. Yo no sé si le seguimos con Gaby o yo me sigo con esto. Gaby, ¿de qué manera influyó en su formación de Agustín Vera el haber estudiado en el Centro Científico y Literario? Bueno, yo creo que el paso de Agustín Vera por el Instituto Científico y Literario fue muy importante porque precisamente fue en la época de la Revolución. El Instituto Científico y Literario, cuando se creó en 1859, pues se tenía la idea de quitar todo aquello que reflejara lo católico, toda la cuestión religiosa. Sin embargo, vemos que para principios del siglo XX todavía eso continuaba, porque muchos de los maestros sí tenían fuerte filiación católica, si bien ya no eran seminaristas, pero sí tenían alguna relación con esto. Esto después se va a reflejar porque ya en los movimientos revolucionarios, cuando llega a la gubernatura de San Luis, Rafael Cepeda, maderista, él quiere hacer algunos cambios al interior del instituto. Estos cambios no eran gratuitos, sino que el Instituto Científico Literario pues se había convertido como en un espacio donde se confrontaban diversas facciones. No era un enfrentamiento abierto, sino que por una parte estaban todos aquellos que mantenían la tradición del porfiriato, por otra parte tanto maestros como alumnos, y por otra parte estaban aquellos que, aunque no estaban totalmente de acuerdo con el movimiento revolucionario, sí tenían algunas ideas de cambio, y dentro de esta facción, bueno, se podría localizar a Agustín Vera. Agustín Vera termina su carrera en 1914, pero años antes había participado como alumno de manera muy activa en diversos movimientos. Por ejemplo, él había empezado a organizar un centro estudiantil donde, además de discutir las ideas políticas de la época, también se reunían para revisar sus escritos literarios, para discutir otro tipo de situaciones culturales. Pero precisamente en 1911, cuando se empieza a hablar de que van a suprimir algunas carreras, entre ellas las de humanidades, historia, geografía, él junto con otros compañeros empiezan a manifestarse en contra de eso. Entonces, este gobernador que les hablaba anteriormente, Rafael Cepeda, destituye al director del instituto. Esto de alguna manera es como lo que motiva un movimiento de huelga, y dentro de ese movimiento de huelga estaba Agustín Vera
como una parte importante del comité. El movimiento de huelga pues no dura mucho tiempo, si acaso unos 15 días tal vez, pero sí logra que se aglutinen en torno a él diversos sectores de la población. Entonces yo creo que esto va a ser muy importante para él, y de hecho cuando escribe su novela de la revancha, manifiesta toda esa percepción que él tuvo entre 1915 y 1917 de la Revolución Mexicana. Luz, te cedemos la palabra. Me cedes la palabra. Bueno, yo quisiera comentar, en 1910, cuando estalla la Revolución, Vera tiene 21 años. Como todos sabemos, a los 21 años ya una persona está prácticamente formada. Vera se forma dentro de la época del Porfiriato, pero se forma dentro de los últimos años del Porfiriato, que tienen una enorme diferencia con la primera mitad de ese gobierno. Estamos hablando de un gobierno que duró 30 años, entonces obviamente no es lo mismo los primeros 15 años que los últimos 15 años. Cuando Vera nace, estamos hablando de una época en la que México, y el estado de San Luis no está exento de esto, está viviendo una época de esplendor, está viviendo momentos de optimismo, está viviendo de lleno en el progreso, ¿sí? Entendido el progreso como la industrialización. Un año después de que nace Agustín Vera, por ejemplo, se inaugura en la ciudad de en el puerto de Tampico, el ferrocarril Aguascalientes-Tampico, un ferrocarril que cruza por la ciudad de San Luis y que es la culminación de un proyecto largamente acariciado por los potosinos desde la época virreinal. Y esto creo que lo he comentado en algún otro programa. Desde la época virreinal, los potosinos han estado viendo hacia el mar, han estado buscando una salida al mar, primero obviamente con caminos de herradura para caballos, posteriormente con caminos de rueda, y finalmente el ferrocarril fue la cristalización de este proyecto. Como este proyecto del ferrocarril, muchos otros proyectos se inauguraron en estos años. Para el caso de San Luis tenemos, por ejemplo, el caso de la penitenciaría del Estado, de la expenitenciaría del Estado, y son los años en los que se inaugura también el Teatro de la Paz. Estos edificios lo que nos están mostrando es el momento, la sensación de bienestar que se está viviendo en la ciudad y en el Estado. Son los años también en los que comienzan algunos levantamientos armados. No es fortuito y no es casualidad que en 1910 haya estallado un movimiento armado dentro de lo que llamamos la Revolución Mexicana, porque bueno, yo no hablaría de una revolución mexicana, yo hablaría de varias revoluciones que forman una revolución, que es lo que hemos llamado Revolución Mexicana. Y esto lo menciono porque bueno, Madero se levanta con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Emiliano Zapata se levanta con el grito de tierra y libertad, y si nos vamos a analizar a cada uno vamos a encontrar que todas estas facciones tienen un objetivo distinto, y entre todos, bueno, se forma este movimiento. Para 1910 ya han pasado varios años en que ya se llevaron a cabo varios congresos, varias manifestaciones, varias muestras de la necesidad del cambio. El porfiriato, que ha sido de unos años para acá revalorado y reestudiado, sí, efectivamente con un pretexto político. Los historiadores a veces nos valemos de la historia, hacemos trampa y entonces hacemos un poco el análisis a propósito de algún autor o de algún hecho del pasado para poder explicar, bueno, finalmente es la idea de la historia, para poder explicar qué está sucediendo. Y como todos nos acordamos, hace unos sexenios, bueno, incluso hubo telenovelas y demás recuperando la figura de Porfirio Díaz, porque lo que se trataba de explicar o de criticar era el régimen en turno. Ya en 1901 se había reunido en San Luis el primer Congreso Liberal, donde habían participado Camilo Arriaga, Librado Rivera, etcétera, que finalmente va a desembocar para 1910, o sea, 9 años después, en el estallido armado de esta revolución. Pero también en el caso de San Luis, desde la década de los 80s, se habían dado distintos levantamientos armados, sobre todo en la Huasteca, que no habían sido resueltos.
durante los primeros años o los recién llegado Vera a San Luis Potosí, vamos a encontrar que estos movimientos de la Huasteca van a recobrar fuerza y vamos a encontrar que ya están participando en estos movimientos, por ejemplo, Vicente Zedillo, todavía no está ya la revolución, o Fortuna, por ahí por la zona, por la región media. O sea, los primeros años de él, aquí en San Luis, a partir de 1900, le toca ya esta época de efervescencia política. No me parece extraño que él haya participado en las huelgas y que él haya sido un estudiante activo, si estamos hablando de que él llega en 1900 y en el 1 ya está conformado este grupo liberal, y a partir de 1901 sigue la protesta y sigue el cambio. Este porfiriato que yo mencionaba está siendo revalorado. Cometió el régimen, por llamarlo de alguna manera, el error de no cambiar la estructura política, ¿sí? O sea, el sistema político, la estructura política que urgía cambiarla, y que eso es lo que están peleando Camilo Arriaga, el mismo Madero. No hay cambio, no hay voluntad de cambio, y de ahí entonces viene pues el enfrentamiento armado. Y estos son los años de formación de este jovencito que a los 21 años está leyendo en algún periódico que se levantaron en el norte y que la revolución comienza, ¿sí? ¿De qué manera todo esto que nos platicaba Luz y lo que tú mencionabas hace un momento influyó en su literatura o en lo que él decide escribir? Bueno, si consideramos como una de sus novelas que refleja esa percepción que él tiene de la revolución, A la revancha, que se publica en 1930, pues ahí vemos cómo la percepción de, pues ya no tan joven, para mí, para esa fecha un Agustín Vera ya no tan joven, de cómo él vio la revolución sus críticos dicen que no es alguien que se haya comprometido con el movimiento, que estaba de acuerdo en algunos cambios, pero en lo que no estaba de acuerdo era en la forma en cómo se había llevado. Él no estaba de acuerdo con esa participación desordenada de los grandes contingentes, pero yo creo que sí es una forma de acercarse a conocer cómo veía la revolución una persona que había tenido una formación dentro de un instituto científico y literario, y que bueno, no fue el único. Dentro de toda esta efervescencia que había en el mismo interior del instituto, pues había esas diversas facciones que les mencionaba, tanto de maestros como de alumnos, que yo creo que habría que rescatar otros escritos de ellos donde también se podría encontrar esa percepción de la revolución. ¿Cuál es el valor histórico, digamos, de la novela La revancha? Pues bueno, yo creo que sin conocer sobre literatura, no soy experta en literatura, yo creo que como una fuente para poder reconstruir cómo veían de la gente que vivía aquí en San Luis Potosí la revolución desde la perspectiva de Agustín Vera, yo creo que es muy importante. Si quisiéramos hacer quizá la reconstrucción de diversas visiones de la Revolución Mexicana de la gente de San Luis Potosí, La revancha sería un elemento fundamental y obligado para analizarla. Desde el aspecto histórico, ¿qué sería lo más relevante de Agustín Vera? Bueno, independientemente de la parte o de la aportación literaria, yo en el caso de, igual que Gaby, tampoco soy experto en literatura, me dedico más a la historia, que finalmente van de la mano de todas maneras. Independientemente de la aportación que pudo tener para las letras, a mí me parece que una gran aportación que él tiene es recoger la memoria del momento en el que está viviendo, ¿sí? Incluso la publicación o la reunión de las tradiciones potosinas, me parece a mí que es un esfuerzo y una herencia muy importante, porque independientemente de que estas tradiciones nos hablan de sucesos del siglo XVIII o del siglo XVI, o que pareciera que no tiene mucho que ver, es la forma que está pensando la gente en ese momento. En el prólogo del libro me acuerdo que él comenta que las tradiciones son parte de la historia, y a mí me parece que sí, es parte de esta memoria histórica, de esta conciencia que tiene la gente, y él dice en su prólogo, en su presentación, que él no, o sea, que él lo que hizo fue escuchar a la gente que creían o que recordaban, que les habían contado los abuelos, los padres,
sobre calles, sobre algunas costumbres. Leyendo esto uno se da cuenta pues de la forma de, o sea, puede conocer uno la forma de pensar de esa época. Estoy hablando, bueno, las tradiciones es una de sus últimas obras, o sea, no las publica uno o 2 años antes de morir. Ya es también la obra de madurez. Sin embargo, no pierde esta referencia hacia el pasado y a cómo esta generación vivió todos estos cambios que deben haber sido muy fuertes. O sea, en los libros de historia vemos muy fácil, y si vemos una cronología vemos muy fácil, ¿no? En el año tal pasó tal cosa, en el año tal, y si lo hemos visto desde primaria nos parece conocido. Pero si tratamos de ubicar el momento, deben haber sido años de veras muy difíciles y de mucha incertidumbre. Yo lo comparo un poquito, digo, a lo mejor la comparación está totalmente hecha, pero hace unos no muchos meses, cuando la cuestión de Irak, hace un poquito más, cuando la cuestión de Afganistán, estábamos muy preocupados. No vaya a ser que ahora sí ya sea, ¿sí? Las noticias nos llegan más rápido, las guerras nos llegan televisadas. En aquella época las noticias tardaban un poco más. Pero si nos acordamos de cómo nuestros abuelos nos contaban lo que oían, escuchaban ellos en el radio, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra, y esta incertidumbre que había, bueno, Agustín Vera está formando parte de esta generación, y sin embargo, al final tiene, me parece a mí, el acierto de regresar a la raíz, a la memoria histórica del pueblo que lo acogió, y recoger esto que se conoce como tradiciones potosinas, de las que varios autores después sacaron algunas publicaciones. Por ejemplo, yo recuerdo el libro de Calles y Callejones de San Luis del padre Montejano, o las mismas leyendas potosinas de Miguel Aguilar. Hay mucha referencia aunque no lo citan, hay mucha referencia a esto que hizo Agustín Vera. Sí, de hecho él hace, pues, digamos, la recopilación de esas leyendas de por qué las calles se llaman de tal manera. ¿Tú qué crees que lo haya impulsado a escribir este tipo de cosas o a interesarse por este aspecto de la cotidianidad? Yo creo que ha de haber sido una persona muy observadora, y se veía, ¿no?, en esa participación tan activa que tenía como estudiante, igual que otras personas, como que de esa gente inquieta, y precisamente, pues como decía Luz, contagiado por el ambiente, por preocupaciones, por esa sensibilidad que los escritores tienen. Yo creo que de ahí les surgió toda esa inquietud por conocer pues la cotidianidad, y bueno, yo creo que también en otras de sus obras se puede ver que esa cotidianidad no era su único centro de interés, sino también otros grupos que pues fueron motivo para sus escritos. ¿En qué otros grupos se interesó? A él se le criticó mucho de haber pertenecido como a esa élite de poder local, y que no tenía mucha relación con los demás y los grupos sociales, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que él era un muy buen observador y podía percibir qué era lo que pasaba y en todos los integrantes de la sociedad potosina, ¿no? Además, no sé si supongo que se ha de haber visitado otros países, no sé, era maestro de Derecho Internacional en algún momento dentro de la universidad. Posiblemente esa misma inquietud de tener mayor información, de conocer más, pues lo llevó a tener más esas necesidades de escribir sobre diversos aspectos. Vamos a empezar lo que sería la última ronda de este panel. Si alguien del público tuviera alguna pregunta que nos quisiera hacer llegar, este es el momento. Luz, si quisieras concluir tu participación. Bueno, yo más que hablar de Agustín Vera en este último momentito, yo quisiera hacer referencia a una pregunta que me hizo un compañero de ustedes que trabaja para la revista de la universidad, y él preguntaba por qué a estos personajes como Agustín Vera o a muchos otros se les tiene olvidados. Yo trataba de contestarle la pregunta y bueno, me quedé pensando, no solamente a Agustín Vera o a Jorge Ferretis, incluso a Goy Ortúa, a la misma Asunción Izquierdo, se les tiene en general olvidados
él me decía en las clases de historia de la universidad o en las clases de historia de las escuelas. Me parece que, bueno, pensar que en la primaria o en la secundaria, incluso en la preparatoria o en la universidad, pudiéramos volcar toda esta producción literaria o artística que tuvo San Luis, a lo mejor sería demasiado. Pero a mí me parece un esfuerzo muy importante el que se está haciendo ahora con Miércoles de Letras, porque están dando a conocer, que la gente se empiece a enterar por primero, que hay una serie de autores, una serie de personas potosinos con una importante producción y que de una u otra manera pues han dejado huella, y si efectivamente somos resultado de nuestro pasado, bueno, entonces que han participado en esta formación, en esta construcción del potosino actual. A mí me parece, y lo digo de verdad, que este esfuerzo es muy importante, porque desgraciadamente estamos muy acostumbrados aquí en San Luis a ver hacia afuera y a sentirnos un poquito mal porque, ay, no tenemos lo que tiene el estado fulano, ay, es que el estado perengano tiene X o Z, ¿no? El ir conociendo, el ir reconociendo a estos autores, me parece que es irlos revalorando. Creo que la idea de discutir sobre ellos, de tratar de conocerlos, es una forma de que nosotros nos sintamos más cerca de estos autores y, bueno, nos interese entrar a la literatura, ¿no? O sea, la literatura potosina no solamente son Otón y otros 2 o 3 personajes, ¿no? Son una serie de autores muy importantes y hay una importantísima producción literaria. Hay muchos periódicos editados por estos literatos que se preocuparon no solamente por publicar su librito, sino difundir a un público en general. Entonces, yo sería como a manera general, y bueno, una invitación a leer la obra de Agustín Vera, ¿no? No toda se encuentra publicada en existencia, pero bueno, en las bibliotecas se encuentran las obras. En la hemeroteca es posible, en la sección de hemeroteca que está en la Biblioteca Central de la Universidad, es posible buscar las revistas y los periódicos donde participó y conocer a través de estos escritores, a través de estos autores, la época que les toca vivir y, bueno, un pedacito del pasado de San Luis. De hecho, eso que mencionabas tú es grave, porque incluso para este mismo programa se estuvo visitando a varios escritores potosinos y la verdad es que no conocían a Agustín Vera. O sea, es un personaje que de alguna manera ha quedado relegado, ¿no? Que tiene una calle su nombre. Entonces, yo me acuerdo cuando yo daba clases en prepa, que yo les preguntaba a mis alumnos por qué es importante saber historia. Nunca me fallaba, siempre había alguno que me contestaba para saber por qué las calles se llaman así. Entonces, a lo mejor esa primera curiosidad nos llevaría a ver, hay algunos libros de biografías de potosinos donde, bueno, podríamos buscar los nombres para ver por qué se llaman así las calles, ¿no? Sí, de hecho, estuvimos buscando en internet y tratando de sacar la mayor cantidad de información posible acerca de Agustín Vera, y en Agustín Vera lo pones en el buscador y te sale spa ubicado en Agustín Vera y son puras características de ese tipo. Sin embargo, en la biblioteca de la universidad sí se pueden conseguir los documentos publicados por Agustín Vera. Claro que se los prestan a uno bajo ciertas características específicas porque son publicaciones ya muy antiguas. Gaby, te cedemos la palabra. Sí, incluso en este tiempo los estudiantes del Instituto Científico Literario tenían una especie de boletín, una revista, y también ahí vienen varios escritos de Agustín Vera. No era muy constante que se publicara ahí, pero sí algo de sobra se puede rescatar. Y bueno, en lo que ustedes comentaban de que hace falta conocer más, y efectivamente no nada más de la gente valiosa de la literatura, sino también de otros, algunos estudiantes de aquí del instituto que fueron muy destacados y a quienes se les ha perdido la pista, como a Ernesto Barrios Collantes, a Miguel Herrera y Lazo, a Samuel Vázquez, a Mariano Niño y a muchos más que fueron muy destacados en esta época, eran muy activos, participaban en muchas situaciones y que se sabe muy poco de ellos. Entonces yo creo que pues sí, tenemos todavía mucho trabajo por realizar. Bueno, para que nosotros también conozcamos un poquito más de Agustín Vera,
Ángeles Moctezuma nos va a leer un fragmento de esta novela de la que hemos estado platicando, La Revancha. Fragmento de La Revancha, novela mexicana de la época revolucionaria. Entonces sí que la propiedad y la vida eran respetados a carta cabal. Entonces sí que los hombres de bien, los que dedicaban sus energías al trabajo honrado, a ganar el pan con el sudor de su frente, como lo manda la ley de Dios, engrandeciendo y enriqueciendo a la patria, gozaban de toda clase de garantías y eran respetados y apoyados por las autoridades. Pero ahora todo es muy diferente. Desde que el apóstol Madero enarboló la bandera de la rebelión, enardeciendo y soliviantando a las chusmas y deslumbrando con sus palabras de redención a unos cuantos malvados, ningún hombre decente puede vivir en México. El anciano administrador se detuvo un momento para tomar aliento y dar 3 fumadas a su cigarro de hoja y luego prosiguió. No, don Rufino, esto que usted ve ahora no es México, no es nuestro querido México, en el que hay y sobran riquezas para todos los hombres honrados que quieren de veras trabajar. Usted vino por acá en mala época. Si usted hubiera visto lo que era esto hace todavía 4 años, cuando el gobierno era gobierno de verdad. Los que ahora están arriba, lo único que quieren es hacerse de dinero, amontonar millones, y a los demás, que se los lleve el diablo. Con profunda atención escuchaba don Rufino aquellos apasionados discursos que le hacían comprender que México, efectivamente, debió haber sido en otros tiempos un país próspero y hermoso. Pues esta lectura nos da una visión más amplia de lo que platicábamos hace un momento, cuáles eran los intereses y las preocupaciones de Agustín Vera. Hace un momento ustedes comentaban que Agustín Vera tuvo acceso a medios para publicar sus escritos, y el público nos hace una pregunta, y es esta: ¿de qué manera fueron recibidos esos escritos en su época? Desconozco totalmente cómo fueron recibidos. Aparentemente, según algunos comentarios publicados en su época, como pues estamos hablando de que La Revancha sale a la luz pública en 1930 más o menos, entonces ya hay una separación, ya pasaron años después de la revolución. 1935. 1935, aunque está fechado en 1930, creo, la firma. Bueno, hablamos de los años 30. Entonces, bueno, ya pasaron 20 años de lo que fue el impacto del movimiento violento, y pues tal vez en ese tiempo todavía se tenía la idea de la revolución como lo que vino a cambiar la situación, ¿no? Posiblemente pues no tuvo tan mala acogida, pero desconozco cómo se haya recibido. No sé, Luz. No, yo, la acogida o la recepción que haya, sí la desconozco también, pero también yo quiero pensar que es dado porque también no hay que olvidarnos, en esa década hay muchas publicaciones sobre la revolución. Efectivamente se está entrando ya en el momento de paz, el enfrentamiento armado acaba de terminar, ya asesinaron a Álvaro Obregón, ya se institucionalizó la revolución, ya los caudillos ya están en orden, ya están controlados por una cabeza, y es entonces en los 30 hay una importante producción de novelas sobre la Revolución Mexicana. Entonces me parece que debió haber sido, había un público que esperaba esto, que la consumía, porque sí hay mucha producción sobre esto en esos años. También nos preguntan, ¿a qué atribuyen que en nuestros días se desconozca la obra literaria de Agustín Vera? Bueno, yo creo, todos somos actores y constructores de la historia. Eso, cuando hablamos de un personaje,
no quiere decir que él solo haya hecho las cosas, sino que de alguna manera descolló o refleja el momento que vivió. Pero estamos hablando que a la par hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay obreros, hay campesinos, etcétera. En el caso cuando hablamos de los militares importantes, por ejemplo los grandes militares que dio la Guerra de Reforma en el siglo XIX, pues no solamente hubo 3 o 4, estamos hablando de una generación amplia, pero siempre nos vamos con estos que destacan un poquito más, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo que ha sucedido es que por alguna, bueno, los literatos, los críticos de literatura lo deben saber mejor que yo, a lo mejor las características literarias de algunos los ha puesto más en la mira de los críticos que a otros. Agustín Vera, yo lo mencionaba al inicio, forma parte de una generación muy amplia de escritores, ¿sí? O sea, hay muchos escritores en ese momento, es una época en la que hay una enorme producción de literatura, de revistas literarias, bueno, de organizaciones como esta de la Bohemia, no solo en San Luis, sino en muchas partes del país, y a mí me da la impresión, sin conocer y sin poder hacer ningún tipo de crítica literaria, me da la impresión que hay otros autores que descollan un poquito más, y entonces Agustín Vera se queda como en este grupo, en el cual no está solo, porque por ahí anda, por ejemplo, también Jorge Ferretis, sí, que además nace cerquitita de Agustín Vera, ¿no? O el mismo Jesús Silva Herzog. Jesús Silva Herzog se le conoce más como economista, como político, como esta persona que no fue presidente porque no quiso ser presidente, pero que tuvo una influencia enorme en la política mexicana, que negoció la expropiación petrolera, etcétera, y no como poeta, no como literato, ¿sí? O sea, yo siento que va por ahí, pero bueno, a lo mejor algún conocedor o algún crítico de literatura nos puede echar para atrás esto y darnos alguna otra explicación. Sí, porque, bueno, sin que sea mi comentario de la obra, pero sí leí una crítica que le hacían precisamente a la novela de La Revancha, decían que literariamente no tenía mucho valor, porque creo que en ciertos aspectos se cae o crea confusión. Entonces, bueno, independientemente de ese comentario de alguien conocedor de literatura, yo creo que sí lo importante también es rescatarlo como una fuente que nos permite conocer que es un potosino y que pues de alguna manera es parte de una generación de la que conocemos poco. A esto que estás mencionando ahorita de rescatarlo como una fuente, nos hacen este comentario. La Revancha es una antología de la historia de la revolución en el Estado. ¿Qué aportación real da este libro por parte de Agustín Vera? Bueno, es que no podemos decir que puede ser real o no su percepción de la revolución. Él, como todas las personas que han escrito al respecto, que lo vivieron, pues tienen su propia percepción, su propia visión y su propia idea de la revolución. Ya los especialistas que analizan diversas fuentes, ahí sí ya nos pueden dar un panorama más general de lo que fue la revolución. Pero yo creo que lo valioso es eso, cómo percibió él desde el lugar donde estaba. Yo aquí quisiera comentar, a veces no valoramos este tipo de testimonios y muchas veces sucede desde los académicos, porque no trae nota al pie de página, porque no trae bibliografía, porque no es una persona que se formó en la universidad como historiador, entonces ¿cómo se atreve a escribir? O estamos hablando de literatura, entonces ¿cómo la literatura puede ser una fuente para la historia? A mí me parece, y coincido con Gaby, que estos escritos son una fuente de información muy rica y muy importante, y que efectivamente a lo mejor no tiene todo este aparato crítico. Agustín Vera no es historiador de formación, o sea, él es abogado con vocación de escritor, pero lo mismo que la historia oral, lo mismo que la memoria de nuestras personas mayores, o lo mismo que la memoria del trabajador de ferrocarriles, esto que van contando, las mismas tradiciones, las mismas leyendas, como fuente de investigación, como fuente de conocimiento del pasado, me parece que es muy importante. Y sí, efectivamente, cuando se escribe desde la crónica, que es un poco lo que hace Agustín Vera, o desde la novela histórica, que se llama a veces, entra mucho a lo mejor la fantasía, entra mucho a lo mejor la imaginación, pero por ahí se pueden ir rastreando. No sé, hay una novelita, por ejemplo, que se llama El tren de Balastre, que es anterior,
de algún autor del siglo XIX, es un cuento aparentemente salido de la imaginación, pero a través de él nos podemos dar cuenta de cómo trabajaban la gente en las vías del ferrocarril tendiendo los rieles. O sea, es una forma de conocer el momento. Sí, claro, y que es un testimonio que difícilmente se hubiera tenido de otra forma, ¿no? Aquí nos hacen también una pregunta. ¿Cuál sería la característica más representativa de la obra de Agustín Vera? Yo creo, por lo poco que conozco de la literatura y lo que yo he leído de él, a mí me parece que lo que está haciendo es una memoria de su época, una memoria de su momento. O sea, me parece que esa es una característica importante. Y yo ponía mucho hincapié en los años que le tocan vivir. Y lo decía yo aquí cuando hablábamos de Otón, o sea, yo no me imagino a Agustín Vera escribiendo en el año 2004, si la obra hubiera sido distinta, totalmente distinta. Entonces, a mí me parece que uno de los valores más importantes o más característicos de la obra de Vera, hasta lo que conozco yo, es el recuperar, más bien no el recuperar, el dejar escrito este testimonio. Él está escribiendo sobre algo que le tocó vivir. Es distinto a cuando escribimos a través de los documentos. O sea, finalmente él estuvo ahí, no estuvo en el campo de batalla, pero estuvo escuchando leyendo los periódicos. Si formaba parte de este grupo de intelectuales, estaba atento a lo que estaba sucediendo, y lo que nos está pasando en sus novelas, lo que nos está pasando en sus libros, en su obra, es exactamente esta interpretación, esta vivencia a través de la literatura. Sí, lo más importante en él ha sido precisamente ese rescate de las voces, ¿no? de gente de ese momento. También nos hacen otra pregunta. Así como se rescató a José María Facha, a Jesús Alderete con publicaciones recientes, ¿no hay alguna edición actual de la obra de Agustín Vera? Yo creo que no, yo no la he visto, yo creo que no. Se hizo una selección por parte de páginas escogidas. San Luis 400, pero son varios los autores que vienen en esa edición, y sí viene un fragmento de La Revancha precisamente, pero no es una publicación reciente sobre la obra específica de Agustín Vera. Hubo una selección que hizo la universidad en una colección de páginas selectas en la que se le dedica un volumen a Agustín Vera, pero ya está agotada. Esperemos que pronto la vuelvan a reeditar. Esa es buena señal. Sí. O sea, no sé cuándo se editó, pero es buena señal que esté agotado. Malo cuando los libros siguen todavía puestos en la librería y nadie los compra. ¿Y qué es lo más común? Otra pregunta que nos hacen aquí. ¿Dónde se puede encontrar el libro de Tradiciones Potosinas? Yo creo que en la biblioteca, en la biblioteca central está en la biblioteca de la Casa de la Cultura, y casi me atrevería a asegurar que está en la biblioteca del Colegio de San Luis. Y si de plano no lo encuentran, les podemos facilitar una fotocopia. A quien se interese, aquí directo la hacemos llegar. También hacen otra pregunta aquí. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan para acercarse a este personaje? ¿Con qué lectura recomendarían empezar? Pues yo creo que lo más fácil es empezar por la de Tradiciones. Porque bueno, la forma como lo escribe, y además nos está hablando de calles y de lugares que son muy comunes para nosotros, ¿sí? Lo que sí yo haría una recomendación es no forzarnos a leerlo, ¿no? A veces huimos de la literatura. Yo me acuerdo alguna plática, alguna discusión que tuvimos con alguien una vez, que yo le decía, es que yo muchos años huí de la literatura. O sea, las lecturas que nos ponen en tercero de secundaria o en primero de secundaria, en primaria, de repente como que nos choca, y entonces salimos corriendo de la literatura, de la historia y de todo lo que se le parezca, ¿no? Y volvemos a reencontrarnos con estas disciplinas o con estas artes muchos años después. Pero yo sugeriría empezar por Tradiciones Potosinas o directo por La Revancha. No son lecturas complicadas. El lenguaje de Agustín Vera es muy sencillo, es muy coloquial, sí, muy fácil de entenderlo, no es un autor complicado. Sí, de hecho en momentos llega a ser hasta divertido y muy ágil la lectura.
Por ejemplo, escribió un pequeño cuento que se llama Mi última visita al Teatro de la Paz, o La cena en el Callejón del Muerto. Entonces son cosas muy accesibles y que sí se recomienda leerlas. Hay una serie de publicaciones, Bohemia, que está en la Casa de la Cultura y en la Biblioteca Central también, donde se hace pues una recopilación de obras de distintos autores. Y vienen ahí también algunas cosas sueltas de Agustín Vera, más cortas y con el mismo lenguaje coloquial, con la misma ironía, porque yo siento que de repente más es como muy irónico al comentar o al escribir algo. ¿Quisieras añadir algo, Gaby? Sí, también aquí en Bibliografía Potosina está la colección de letras potosinas precisamente, y ahí vienen varios textos de Agustín Vera, también textos cortos, pero que nos permitirían pues acercarnos más a este autor. Bueno, si gustan cerrar su participación. No, pues yo ya no me queda más que agradecer la invitación e invitar a la vez al público a que se acerque a Agustín Vera y a todos estos autores que tenemos. De veras es valiosísimo la producción literaria que hay para este estado. Gaby. De igual manera coincido con Luz, hay que acercarse a Agustín Vera y a otros más, porque quizá en ese acercamiento podamos encontrar a muchos que todavía no conocemos. Y de igual manera el conocer nuestro pasado es conocernos a nosotros mismos. Agradecemos su presencia, los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias por su participación en los miércoles de letras. Les recordamos que el próximo miércoles 24 de marzo está dedicado a Jorge Ferretis. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias y buenas noches. Jorge Ferretis está